La historia comienza presentándonos a Marek, un joven atrapado en una vida que parece flotar sin rumbo, como si estuviera siempre a la deriva en un mar que nunca termina. Aunque a simple vista podría parecer un chico cualquiera, su interior está marcado por la búsqueda constante de algo más, un sentido, una dirección, una razón para dejar de sentirse vacío. Marek vive en un entorno donde la rutina lo consume. Sus días pasan entre trabajos mal pagados, noches sin descanso y una sensación de que todo a su alrededor carece de propósito. Es un chico que carga con la dureza de sobrevivir en una gran ciudad, pero que al mismo tiempo mantiene dentro de sí una vulnerabilidad que no sabe cómo expresar. Esa dualidad lo hace alguien en constante contradicción, fuerte por fuera, frágil por dentro. Su vida está marcada por la soledad. Marek intenta llenar ese vacío con momentos fugaces, encuentros pasajeros y la ilusión de que algo pueda cambiar de un día para otro. Pero la verdad es que hasta este punto, todo lo que ha encontrado son destellos que se apagan demasiado rápido, dejándolo siempre en el mismo lugar, perdido, cansado, con la sensación de que algo esencial le falta. Y es justo en medio de esa deriva donde aparece Jin, un hombre distinto a todo lo que Marek ha conocido. Su llegada no solo marcará un quiebre en la rutina, sino que también encenderá una chispa que lo enfrentará a sus propios deseos, miedos y contradicciones. En medio de esa vida gris y sin rumbo, irrumpe Jan, un hombre cuya sola presencia cambia la atmósfera alrededor de Marek. Jan no necesita grandes gestos para destacar. Lo hace con su seguridad tranquila, con una manera de mirar que parece atravesar las máscaras y llegar hasta lo más íntimo de quien tiene enfrente. El primer encuentro entre ambos ocurre en circunstancias aparentemente simples, pero cargadas de tensión implícita. Marek, acostumbrado a relaciones fugaces que no dejan huella, percibe enseguida que Jan es diferente. Su forma de acercarse no está marcada por la prisa ni por la necesidad de aparentar, sino por una calma que desarma. Donde otros ven un cuerpo o una oportunidad, Jan ve a una persona, y esa diferencia lo desconcierta. Para Marek, que lleva tiempo sintiéndose invisible, ser mirado de esa manera es un golpe directo a su interior. Se siente expuesto, vulnerable, pero también atraído. Esa chispa inicial no se reduce a la atracción física, que sin duda está presente, sino a algo más profundo, la posibilidad de ser visto de verdad, más allá de la fachada que lo protege. Jan, en cambio, percibe en Marek una mezcla de dureza y fragilidad que lo intriga. Ve en él un joven perdido entre la búsqueda de placer inmediato y un deseo de conexión real que no sabe cómo expresar. Esa dualidad despierta en Jan no solo interés, sino también un instinto protector. El primer contacto deja claro que lo suyo no será un encuentro más. Hay una chispa distinta, un magnetismo silencioso que promete llevarlos a un terreno donde los gestos y las palabras adquieren un peso mucho mayor. Para Marek, Jan se convierte en un espejo que refleja tanto lo que anhela como lo que teme. Para Jan, Marek es una puerta hacia una intensidad que no se encuentra todos los días. Lo que empezó como una coincidencia se transforma en el inicio de un vínculo que marcará un antes y un después en sus vidas. Tras ese primer encuentro cargado de tensión, Marek y Jan comienzan a pasar tiempo juntos, y lo que parecía un cruce pasajero empieza a adquirir otra dimensión. Desde el inicio, sus interacciones están teñidas por una fuerte atracción, pero también por una curiosidad que los empuja a ir más allá de lo superficial. Marek, acostumbrado a relaciones rápidas que no dejan huella, se sorprende al descubrir que con Jan las cosas fluyen distinto. Las conversaciones, que podrían ser triviales, se cargan de una intensidad inesperada. Jan lo escucha, lo observa, lo invita a abrirse sin necesidad de presionarlo. Y esa forma de relacionarse desconcierta a Marek porque no está acostumbrado a que alguien se interese realmente en lo que piensa o siente. Jan, por su parte, encuentra en Marek un misterio que lo atrae. Percibe en él una dureza aprendida, un caparazón construido a base de experiencias difíciles, pero también una vulnerabilidad que lo hace profundamente humano. Cada gesto, cada silencio, cada mirada le revela a un chico que está buscando un lugar en el mundo, aunque no lo admita.
La atracción entre ambos se hace evidente en los pequeños detalles, en cómo se miran, en cómo los silencios entre ellos no son incómodos sino eléctricos, en cómo un roce de manos o un gesto aparentemente casual se convierte en un momento cargado de significado. Lo suyo no es un coqueteo superficial, sino un proceso de descubrimiento mutuo en el que cada encuentro abre una nueva capa de complicidad. Para Marek, cada instante con Jan es un recordatorio de que puede aspirar a algo más que encuentros vacíos. Puede sentirse visto, cuidado, incluso querido. Para Jan, Marek representa una oportunidad de conectar con alguien real, sin máscaras, aunque eso signifique atravesar barreras de miedo y desconfianza. Lo que parecía el inicio de una aventura se convierte en el germen de algo más profundo, un vínculo que mezcla deseo con afecto y que poco a poco empieza a transformar a ambos. Lo que comenzó como una atracción inmediata empieza a transformarse en algo que ninguno de los dos esperaba, un despertar de sentimientos que rompe con la idea de un encuentro fugaz. Marek y Jan comienzan a descubrirse en una intimidad que no se limita al deseo, sino que toca emociones mucho más profundas. Marek, acostumbrado a usar la seducción como un escudo, empieza a sentirse desarmado. Con Jan no basta con las sonrisas fáciles ni con los juegos superficiales. Él lo mira más allá de la fachada, lo obliga a ser sincero incluso cuando intenta esconderse. Esa sinceridad lo sacude, porque le revela lo vulnerable que es en realidad, y lo confronta con el miedo que siempre ha sentido de ser rechazado si se muestra tal cual es. Pero junto a ese miedo también aparece una emoción nueva, la esperanza de que alguien pueda aceptarlo plenamente. Jan, en cambio, siente que Marek le abre una puerta a una intensidad que había estado buscando sin saberlo. Lo que le atrae no es solo su belleza o su juventud, sino esa mezcla de dureza y fragilidad que lo hace único. Jan descubre en Marek una necesidad de cariño, de cuidado, de ser visto, y siente el deseo de ofrecerle justamente eso. Su atracción se convierte poco a poco en un compromiso emocional, en un querer quedarse, en lugar de simplemente pasar. Este despertar de sentimientos se hace visible en momentos sutiles. Una conversación que se alarga hasta la madrugada, un gesto de ternura inesperado, un silencio en el que ya no hace falta disimular nada. Lo que antes era un encuentro cargado de tensión, ahora se convierte en un refugio, en un espacio donde ambos pueden mostrarse sin máscaras. La transformación es evidente. Marek comienza a creer en la posibilidad de ser amado, mientras Jan descubre que su atracción se ha convertido en afecto verdadero. Y juntos entienden que lo que los une va más allá del instante. Es una conexión que los está cambiando desde dentro. Cuando la relación entre Marek y Jan empieza a volverse más profunda, también surgen los primeros conflictos. Lo que hasta ese momento parecía un refugio, empieza a verse amenazado por las dudas internas, por la fragilidad de lo nuevo y por el peso de todo lo que cada uno arrastra en su vida. Marek es el primero en sentir esa presión. Acostumbrado a vivir en la superficie, en encuentros que no van más allá del deseo inmediato, le cuesta aceptar que lo que siente por Jan sea real. La intensidad de la conexión lo desarma y con ello llega también el miedo. Miedo a depender de alguien, miedo a abrirse por completo y que lo hieran, miedo a aceptar que necesita más de lo que siempre admitió. En lugar de disfrutar plenamente del vínculo, a veces se encierra en sus propios silencios, incapaz de expresar lo que lo agita por dentro. Jan, en cambio, aunque más maduro y sereno, también enfrenta sus dilemas. Entiende que Marek no es alguien fácil, que detrás de su fragilidad hay heridas profundas y desconfianzas que no se curan de un día a otro. Su conflicto está en decidir hasta dónde puede llegar, cuánto está dispuesto a invertir en una relación que, por momentos, parece tambalearse en un terreno inestable. A esto se suma la fragilidad del entorno. Lo suyo no ocurre en un espacio aislado, sino en un contexto donde las diferencias de edad, de experiencias y de expectativas pueden convertirse en juicios externos. Para Marek, ese peso social es un recordatorio de que su mundo y el de Jan no siempre encajan. Para Jan, es un desafío que debe enfrentar si quiere mantener lo que están construyendo. Los conflictos no nacen de la falta de sentimientos, sino precisamente de lo contrario, de que lo que sienten es tan fuerte que los obliga a confrontar sus miedos más íntimos. Y aunque ambos se resisten, también saben que esas tensiones son parte inevitable de un vínculo que amenaza con transformarlos para siempre.
La tensión acumulada entre Marek y Jan alcanza un punto en el que ya no pueden seguir esquivando lo que sienten. Lo que hasta ahora había sido un delicado equilibrio entre deseo y miedo se rompe, obligándolos a enfrentarse directamente a sus emociones. Marek es quien más sufre en este momento. Por un lado, quiere entregarse a lo que siente por Jan, por otro, el miedo lo paraliza. Durante toda su vida ha construido un caparazón que lo protege del rechazo y del dolor, y abrirse a alguien tan intensamente significa arriesgarse a quedar expuesto. Esa vulnerabilidad lo aterra y en más de una ocasión piensa en dar un paso atrás, en escapar antes de que sea demasiado tarde. Jan, en cambio, entiende que ha llegado el momento de decidir. No basta con pequeños gestos ni con palabras en silencio. Debe dejar claro que lo que siente por Marek no es algo pasajero. Frente a las dudas y los temores del joven, Jan responde con paciencia y firmeza, mostrándole que el amor no siempre es perfecto ni seguro, pero sí vale la pena ser vivido. El clímax se concentra en una escena cargada de intensidad emocional. Marek, enfrentado a su propio reflejo, comprende que seguir huyendo lo condenará a repetir la soledad de siempre. Y en un gesto de valentía, quebrado, vulnerable pero sincero, finalmente se permite dejar caer las defensas. Ese instante de entrega se convierte en un punto de no retorno. Ya no es solo deseo, sino la aceptación de que lo que siente es real. Para Jan, ese gesto lo cambia todo. Ve en Marek no solo al chico perdido que conoció, sino al hombre capaz de arriesgarse a amar aún con miedo. La tensión se transforma en alivio, en una complicidad renovada, en la certeza de que lo que los une es más fuerte que cualquier obstáculo. El clímax marca así la verdadera transformación de ambos. Marek elige dejar de esconderse y Jan elige quedarse a su lado. Lo que nació en la incertidumbre se convierte en una afirmación, y aunque el futuro siga siendo frágil, lo que sienten ha alcanzado la claridad suficiente como para sostenerlos. Tras el clímax, la historia encuentra un cierre más íntimo que espectacular, pero profundamente significativo. Marek y Jan, después de atravesar tensiones, dudas y miedos, logran establecer un espacio donde la vulnerabilidad ya no es una amenaza, sino el puente que los conecta. Marek, que al inicio era un joven perdido, atrapado en encuentros fugaces que lo dejaban vacío, da un paso fundamental: aceptar que merece algo más. Descubre que el amor no es solo deseo, ni un refugio pasajero, sino un compromiso emocional que lo transforma desde dentro. En Jan encuentra no solo a un amante, sino a alguien que lo mira de verdad, que lo acepta en sus contradicciones y que le ofrece la posibilidad de sentirse seguro por primera vez. Jan, por su parte, confirma lo que había intuido desde el principio, que detrás de la dureza y la desconfianza de Marek había un corazón dispuesto a amar. Lo que empezó como curiosidad se convierte en certeza. Lo suyo no es una aventura fugaz, sino una conexión que vale la pena sostener. Jan entiende que esa relación requiere paciencia, cuidado y constancia, pero también reconoce que esa fragilidad compartida es lo que la hace única. El desenlace nos muestra a ambos en momentos de complicidad sencilla, miradas tranquilas, gestos de ternura, silencios que ya no pesan, sino que acompañan. No hay promesas imposibles, ni un felices para siempre artificial. Lo que hay es algo más real y valioso: la decisión de seguir juntos, aunque el futuro siga siendo incierto. El mensaje final que deja la película es claro. A veces, el verdadero mar radiante no está afuera, sino dentro de nosotros mismos, y solo lo encontramos cuando dejamos de huir y nos permitimos amar. Marek y Jan representan ese viaje, el tránsito de la soledad y el miedo hacia la autenticidad y la conexión. Lo que queda entre ellos no es solo un romance, sino la certeza de que, incluso en un mundo lleno de incertidumbre, elegir el amor siempre ilumina el camino. La breve pero intensa historia de Marek y Jan en Radiant Sea nos recuerda que el amor no siempre aparece en los momentos más esperados, sino en los instantes de mayor vulnerabilidad.
Marek, perdido en una vida marcada por la soledad y los encuentros vacíos, descubre en Jan algo que nunca había imaginado, la posibilidad de ser visto y aceptado tal como es. Jan, con su paciencia y ternura, demuestra que la verdadera fuerza de una relación no está en la perfección, sino en la capacidad de sostener al otro en sus miedos y contradicciones. Lo suyo no es un romance idealizado, sino un vínculo real, construido con fragilidad, deseo y confianza. El mensaje que deja su historia es poderoso. A veces, la valentía no consiste en enfrentarse al mundo, sino en atreverse a dejar que alguien entre en nuestro propio mundo interior. Amar implica riesgo, sí, pero también nos da la oportunidad de transformar el vacío en plenitud y la incertidumbre en esperanza. Marek y Jan nos muestran que, incluso en medio de la deriva, siempre es posible encontrar un mar radiante que ilumine el camino. Y que, cuando lo encontramos, lo más valiente que podemos hacer es no dejarlo escapar.